Bienvenidos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y no olviden ustedes que al final de este programa lo pueden ver completo o pueden ver a partes por nuestra cuenta de Twitter, en nuestra página de Facebook y el audio, el podcast en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a Club de Prensa. En primer lugar, el corresponsal jefe del diario El País de Madrid, Marc Basset. Bienvenido a esta mesa como siempre, Marc. Muchas gracias. Dorita Toribio, periodista española, corresponsal de Mediaset. Bienvenida también. Gracias. Juan Carlos Hidalgo, investigador del Cato Institute, uno de los centros de análisis más conocidos de Washington. Bienvenido igualmente. Buenos días. Y Muni Jensen, analista política, Club de Prensa Plus. Bienvenida a esta casa. Gracias. Y el primer asunto, Marc, tiene que ver nuevamente con las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que son el 8 de noviembre, en menos de 3 meses. Se enfrentan Hillary Clinton, la candidata del Partido Demócrata y exsecretaria de Estado, con Donald Trump, el magnate neoyorquino que es el candidato republicano. En el promedio de las encuestas que hace la página Real Clear Politics a día de hoy, en las últimas horas, este viernes, si los comicios se llevaran a cabo en este instante, pues ganaría la señora Clinton por una ventaja de un 6,3%. Ella está llegando al 50% del respaldo. Pero hay varias cosas que están pasando en la candidatura del señor Donald Trump. Por un lado, 70 dirigentes del Partido Republicano le han enviado una carta al presidente del comité de esa colectividad diciéndole que por favor no sigan financiando la campaña de Trump, que más bien metan ese dinero, pongan ese dinero en las campañas de quienes quieren ir al Senado, porque según señala alguno de la carta, las posibilidades de Donald Trump se están evaporando, eso dice la carta. Y dice la BBC que algunos dirigentes republicanos están pensando que quizá lo mejor es o que Trump renuncie, que no parece así, o forzarlo a que él se retire, pero tiene el respaldo de 10 millones de personas que votaron por él en las primarias, o esperar a que pierda las elecciones. Y la revista Time, en la carátula de esta semana, publica una especie de caricatura de Trump con solamente una palabra en el título, que es meltdown, es decir, se está derritiendo la candidatura. Y le pregunto a eso, usted que ha cubierto esta campaña, ¿se está derritiendo la candidatura de Donald Trump? Bueno, falta mucho, ¿no? Faltan 3 meses para las elecciones, pueden pasar muchas cosas, puede haber revelaciones sobre Hillary Clinton, puede haber elementos externos, estilo pues, una crisis financiera, un atentado terrorista, una guerra. Esto siempre son circunstancias que pueden pasar, pero es verdad que en este momento la foto es muy preocupante para Donald Trump y para el Partido Republicano. A mí lo que me llama la atención es que se despierten ahora estos republicanos. Es decir, ya hace mucho tiempo que ya conocemos quién es Donald Trump. Empezó la campaña diciendo que los mexicanos que llegaban a Estados Unidos eran violadores. Esto parece ser que no les preocupó, ¿no? O no les pareció suficientemente bárbaro esta declaración como para seguir permitiendo que Trump subiese hasta llegar a la nominación y a llegar donde está. En la convención de Cleveland, a mí me llamó mucho la atención la unidad que había con Trump. Es decir, vino un político, el rival de Trump en las elecciones primarias, que era Ted Cruz, a hablar, no explícitamente contra Trump, pero sí a hablar sin darle el apoyo a Trump, y sufrió un abucheo estruendoso. Es decir, no es que los republicanos dudasen de Trump, en aquel momento había un gran respaldo por Trump, otra cosa son las élites republicanas, ¿no? Pero me da la impresión de que lo que alarma a muchos republicanos ahora es que Trump cae en los sondeos, no que Trump pues diga que, como ha dicho esta semana, ya no me acuerdo porque cada semana dice muchas, ¿no? Pero ha dicho que Barack Obama fundó el Estado Islámico. ¿Qué más ha dicho? La segunda enmienda. Ha incitado más o menos implícitamente a usar la violencia contra Hillary Clinton, ha insultado a la familia de un soldado que murió en Irak. Bueno, ¿esto es lo que alarma a los republicanos o es constatar, como se está constatando, que cada nueva encuesta que sale... Lo que les preocupa es perder, no lo que dice Trump. Exacto. A mí me da un poco la impresión de que lo que les preocupa es perder. Si Trump estuviese dominando los sondeos, estarían encantadísimos. Esta sí es la cuestión, Munillanza. Sí, en realidad en este momento han decidido desmarcarse los republicanos de Donald Trump porque Donald Trump ya no está en esta carrera ganadora y porque realmente los tropiezos que ha tenido en los últimos días ya generaron por fin una preocupación real entre el Partido Republicano y entre las filas de los republicanos, que además piensan que no solamente van a perder la presidencia, sino van a perder bastantes escaños en el Congreso. Esto podría ser una barrida demócrata en las próximas elecciones si las cosas siguen como están. En las próximas horas hay una reunión con las cabezas del Partido Republicano y Donald Trump
que lo que se sospecha es que va a ser un intento de que Donald Trump, de ponerlo otra vez en fila y de poder que él empiece a reparar el daño que ha hecho a su campaña en los últimos días. Trump es su peor enemigo. Él solo se encarga de destruir el apoyo que tiene entre distintos grupos económicos. Los candidatos se la pasan tradicionalmente buscando cómo cortejar a los hispanos, cómo cortejar a las minorías, a los evangélicos, a las mujeres, mientras que Donald Trump busca es básicamente romper lazos con todas esas minorías. El peligro que hay, me parece a mí, es que si en este momento se le retira del todo el apoyo a Donald Trump, corre el riesgo de poderse convertir él en una víctima de una gran persecución por parte del establecimiento republicano, y eso lo que hace es que afianza el apoyo que tiene entre su grupo de seguidores, que no importa qué diga, no importa qué haga, lo van a seguir apoyando. En este momento lo que depende, como dice Mark, es de qué tanto daño se hace Hillary Clinton, qué tanto daño le hacen a Hillary Clinton las revelaciones de los correos que ella intercambió durante su estancia como secretaria de Estado. Pero hasta este momento, y tomando la foto, está bastante complicada la candidatura. Entre otras cosas, las encuestas muestran que tendría al día de hoy un 86% de chance de ganar Hillary Clinton. De posibilidades. Dorito Toribio. Bueno, hay varias cosas aquí. Primero, es cierto que Donald Trump está en un momento especialmente malo y que las encuestas están en caída libre para él, pero yo estoy segura que va a volver a remontar en algún momento y quizás después vuelva a cometer otro error desastroso y vuelva a caer, y que como todavía quedan más de 100 días para las elecciones, esto va a ser como una montaña rusa hasta entonces. ¿Y por qué digo eso? Porque efectivamente Donald Trump le está yendo muy mal en las encuestas últimamente y Hillary Clinton gana, pero esto es a nivel nacional. Si miramos las encuestas en los estados clave, hay estados clave como Florida, Ohio, que van a ser dos de los estados más importantes, donde la diferencia es mínima, es de 1 o 2 puntos. Eso, tal y como están las cosas ahora, eso a mí me hace llegar a la conclusión de que la gente que vota a Trump, la gente que ya ha votado a Trump y que piensa votar a Trump en noviembre, sigue ahí con él, pase lo que pase. Da igual si dispara a gente en la Quinta Avenida, como dijo él, esa gente va a seguir apoyando a Trump y no le pasa factura. Tampoco le pasa factura dentro de su partido, el Partido Republicano. ¿Por qué? Puede ser que cuando pasan estas cosas sí hacen una especie de teatro y ponen el grito en el cielo, pero llegados a este punto, que como decía Mark, es lo que vimos en la convención republicana en Cleveland, una vez el partido designa a un candidato, estamos hablando de un partido conservador, donde la disciplina de voto es extrema, una vez el partido tiene un conservador, puede ser que tengan dudas, puede ser que no estén convencidos de Donald Trump, pero lo que vimos en Cleveland es que le van a votar de todas maneras porque es el candidato del partido. Así que vemos estas reacciones que para mí son un poco teatro. Evidentemente tiene que haber preocupación, pero llegado el momento no van a hacer nada porque esto sería dispararse en el pie. El Partido Republicano tenía que haber hecho antes algo, pero no una vez el candidato está nominado. ¿Dónde sí le está pasando factura a Donald Trump todas las cosas que hace? Entre el voto moderado e independiente, de ahí la caída en las encuestas, que va a ser un sector importante en noviembre, del que van a depender las elecciones, y en las minorías. Hay una encuesta de Fox hoy que dice que entre los votantes hispanos, Donald Trump para mí no está 46 puntos por debajo de Hillary Clinton. Hillary Clinton oscila el 66% de intención de voto y Donald Trump el 20%. Y sin las minorías y sin los votantes independientes y moderados no se puede llevar a la Casa Blanca. Juan Carlos mencionaba, Muni, el asunto de los emails de Hillary Clinton. Hay que recordar que ella, durante su paso por la Secretaría de Estado como jefa de la diplomacia estadounidense en el primero de los dos gobiernos de Barack Obama, no utilizó para asuntos oficiales, en muchos casos, el email, la cuenta de correo electrónico del Departamento de Estado, sino una que formaba parte o estaba adherida a un servidor privado de la familia Clinton. Primero aparecieron una serie de emails, después las autoridades judiciales aquí en Estados Unidos dijeron que ella no había hecho, pues que había hecho algo malo, pero realmente esto no terminó en un proceso judicial. Pero ahora ha vuelto a publicar la prensa aquí en Estados Unidos, el New York Times y el Washington Post, justamente una serie de emails que llaman la atención. Por ejemplo, de un hombre de la Fundación Clinton, esta que tiene Bill Clinton, el esposo de Hillary, a la que ella ha estado vinculada, y la hija de ambos, Chelsea, también. Un funcionario llamado Doug Mann les escribe a dos asesoras de Hillary Clinton, les escribió en su momento a Huma Abedin, que es la mano derecha de Hillary, y a Cheryl Mills, diciéndoles que un donante de la fundación, un hombre que le ha dado entre $1 millón y $5 millones, Gilbert Chaguri, un hombre nigeriano de origen libanés, quería una cita para hablar de asuntos del Líbano, y la señora Abedin le contestó con el nombre de Jeffrey Feldman, citando el nombre, que había sido reciente embajador en el Líbano y que ahora trabajaba en el Departamento de Estado. Al final no se produjo la reunión entre el donante de la Fundación Clinton y un alto cargo
del Departamento de Estado. Pone esto nuevamente al descubierto, que ahí hay una raya muy delgada que parece que la señora Clinton nunca respetó, que se pasó de un lado a otro, y es de temer que eso ocurra si ella llega al gobierno. Bueno, esa fue la constante durante los gobiernos de Clinton. Claramente hubo múltiples instancias en donde donantes importantes o gente cercana a los Clinton recibieron favores de algún tipo a cambio de sus contribuciones a la carrera política de Bill Clinton. Recordemos los perdones de último minuto que dio antes de salir de la Casa Blanca a grandes donantes de sus campañas. Así que es una constante. Lo que siempre ha hecho falta es el arma humeante, como se dice, en cuanto a la relación de las contribuciones que recibe la Fundación Clinton, una fundación bastante nebulosa, que su misión es combatir el cambio climático y la pobreza en África, pero que recibe estos millonadas por parte de empresarios nigerianos, árabes y de todo tipo, ¿verdad? Un factor interesante, por ejemplo, es que lo que se le pagaba a Clinton, a Bill Clinton, por discursos, pasó de ser $200,000 aproximadamente a $700,000 una vez que Hillary Clinton se convirtió en secretaria de Estado. ¿Qué fue? ¿Que los discursos se volvieron más interesantes de repente? ¿O es que la gente que contrataba a Bill Clinton a dar discursos lo que estaba más bien era pagando por acceso a su esposa, quien era la diplomática número 1 de Estados Unidos en ese momento? Pero siempre ha hecho falta esa prueba, esa arma humeante del quid, de que hay un quid pro quo, o sea, que si en verdad la Fundación Clinton estaba recibiendo todos estos millones a cambio de acceso especial al Departamento de Estado, acceso especial a Clinton y eventualmente acceso especial al mismo Obama, tal vez. Y bueno, estas revelaciones empiezan a desnudar efectivamente que hubo una relación de concubinato entre la Fundación Clinton y el Departamento de Estado mientras Hillary Clinton fue la secretaria de Estado, en donde podría haber este tipo de relaciones. Ahora bien, estamos hablando de que puede ser esa goma que está uniendo a muchos republicanos a seguir apoyando a Donald Trump, y en gran parte de eso podría ser Hillary Clinton. Hillary Clinton ha sido una figura odiada por los republicanos por más de 30 años. Yo pienso que no puede haber otra figura del Partido Demócrata más odiada allá afuera para encabezar ese partido de cara a las elecciones de noviembre. Y entonces conozco muchos republicanos que no simpatizan necesariamente con Donald Trump, pero que no se ve bajo ninguna circunstancia o votando demócrata o haciendo algo que permitiera que Hillary Clinton llegara a la presidencia. Así que yo creo que también por eso es que la figura de Hillary Clinton es tan negativa, es tan polarizante, y también eso podría explicar el hecho de por qué un Donald Trump, a pesar de todo lo que ha dicho y de todo, tiene todavía una intención del voto como la que tiene. ¿Le hará daño todo esto a Hillary Clinton? Yo creo que gracias a Trump no. En circunstancias normales sí. Estaríamos hablando de esta cuestión, que yo creo que hay muchos matices. Vivimos en una era sin matices y menos con Trump, y la cuestión esta de los emails, como decías, Juan, tiene muchos matices y muchos claroscuros. No es claro, no es el Watergate, para entendernos, ¿de acuerdo? Pero si en unas elecciones normales, una campaña normal, estaría la prensa publicando cada día historias, sería el tema de debate, pero bueno, por culpa, o según como se mire, o gracias a Donald Trump, no, es un asunto muy secundario de momento. Y tampoco me parece que sea un escándalo tan evidente como para trastocar la campaña en esos momentos. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Muni, esta semana en Colombia hubo tremendo escándalo por unos manuales que supuestamente iban a llegar a los colegios para que se pudiera sugerir mayor tolerancia frente a los estudiantes homosexuales o bisexuales. Esto como consecuencia de que hace pocos años se suicidó un joven llamado Sergio Urrego en un colegio donde había sido víctima de bullying o de matoneo, como dicen en Colombia. Hubo incluso manifestaciones contra la ministra de Educación, Gina Parodi. La acusaron, ella es además una mujer homosexual y lo ha dicho públicamente. Hubo un gran debate y mentiras de lado y lado en toda esta controversia en Colombia. Finalmente el presidente Juan Manuel Santos ha dicho que ese manual que estaba supuestamente en borrador en una página web de las Naciones Unidas no va a entrar en vigor. Y el manual estaba autorizado por la Corte Constitucional pidiendo, repito, mayor comprensión para los estudiantes de distintas inclinaciones sexuales. Llama la atención que el periódico The New York Times en las últimas horas publica unas estadísticas que son alarmantes. Han hecho un estudio entre 15.600 estudiantes de secundaria, de bachillerato en este país, de entre 14 y 17 años,
hacen un cálculo en el periódico y en el estudio, alrededor del 8% de los estudiantes de secundaria son bisexuales o son homosexuales, es decir, 1.300.000 estudiantes aquí en Estados Unidos. Y el dato que alarma es que el 40% de los estudiantes, el 40% de esos estudiantes han considerado seriamente el suicidio, el 29% de los cuales lo ha hecho en el año inmediatamente anterior al estudio. Y no solamente eso, el consumo de heroína entre los estudiantes homosexuales o bisexuales en secundaria en Estados Unidos está en el 6% de ese total a consumo de heroína, mientras que en los estudiantes que no son homosexuales ni bisexuales el consumo es del 1,3%. ¿Es que este problema no tiene solución? Siempre habrá... Tiene una solución generacional, porque sí está claro que las nuevas generaciones, yo tengo 2 hijos adolescentes y las actitudes que ellos tienen, no solamente a nivel personal, sino entre los amigos y en el colegio, a nivel institucional, son completamente distintas a las que tuvimos nosotros, una generación inmediatamente anterior, en Estados Unidos. Hay 70 países todavía que criminalizan los actos homosexuales, o sea que en ese sentido el mundo está muy, muy atrás. A ese súmele la violencia que existe en muchos países en Centroamérica, es un problema muy serio, la violencia contra la comunidad LGBT. Y a eso, que aparte de que no es fácil ser adolescente, la crisis de identidad que genera estos cuestionamientos gay y el hecho de que en este momento el suicidio es la principal causa de muerte entre los muchachos gay. En Estados Unidos. Es algo que merece una mirada muy seria. En el tema de educación y de educación para la tolerancia se debe de pronto seguir el ejemplo de Estados Unidos, donde se ha hecho un esfuerzo muy grande en los colegios y en los medios de comunicación para educar y cambiar las actitudes, pero estamos muy lejos de facilitarle la vida a un muchacho gay en Estados Unidos y en el mundo. Dori. Bueno, primero bien que haya un estudio como este, porque ha tardado muchísimos años. Ese es uno de los grandes problemas que tienen las organizaciones civiles que aquí en Estados Unidos tratan con todos estos problemas, como el proyecto Trevor, que es uno de los más conocidos, es que no había datos, porque como se trata de minorías, no se especifica en las encuestas que hablan de, por ejemplo, intentos de suicidio o casos de suicidio, que recordemos que entre los jóvenes estadounidenses el suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes entre 14 y 25 años en este país. El problema es que no reflejan los datos las minorías, bien que aparezca un estudio en este caso, es el primero entre estudiantes de secundaria, porque es un problema importante y, como digo, por lo menos el primer paso hasta que lleguemos al cambio generacional, como decía Muni, y a la educación, que sería la solución para este asunto. Primero es la visibilidad, es concienciar sobre que esto es un problema y hay que ponerle cifras y hay que ponerle nombres y apellidos para conseguir hacerlo. Y además las cifras no son solo terribles en el ámbito de la secundaria, también en la universidad. Dicen que 1 de cada 4 estudiantes universitarios y trabajadores universitarios se enfrenta a acoso por motivo de su orientación sexual y siempre es dentro del colectivo LGBT. Juan Carlos. Sí, y recordemos que esto es cifra de gente que está en el colegio. ¿Cuánta gente se ha salido del colegio precisamente por el matoneo que sufren, la discriminación que sufren? Son cifras muy preocupantes. Casi que 1 de cada 2 estudiantes homosexuales o bisexuales ha contemplado el suicidio. Por eso es importante la educación, y estoy de acuerdo con Muni en que esto es un tema generacional. Probablemente, sí, la generación de los hijos de ella es muy probable que tenga una actitud muchísimo más tolerante que incluso mi generación, y mi generación tiene una actitud más tolerante que la de mis padres. Así que estamos en ese cambio, es un cambio paulatino. Eso no significa tampoco que debemos de hacer esfuerzos en el presente para tratar de disminuir este tipo de situaciones de discriminación y este tipo de situaciones en donde jóvenes y niños se toman la vida por el hecho de que nacen diferentes. Marc. Sí, como decíais, estoy de acuerdo, es generacional, y el progreso es imparable, me parece. En Estados Unidos se ha visto en la cuestión de la legislación, y un informe como este es pésimo lo que cuenta, es trágico, pero es una buena noticia que se ponga el foco en este problema, cosa que antes no ocurría. Es decir, este problema no es que no existiese, sino que era invisible, y la prueba de visibilidad es la manera de cambiar las cosas y mejorarlas. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Marc, la revista The Economist, posiblemente el mejor semanario de actualidad del mundo, publica un artículo acerca de las migraciones dentro de la Unión Europea, incluso las migraciones que hay de gentes de países europeos que van a otro país europeo.
La Unión Europea es un grupo de 28 países, hay alrededor de 500 millones de habitantes. Es verdad que recientemente los ingleses, el Reino Unido, se va a retirar. Pero empiezan contando en este artículo que los primeros permisos de trabajo que hubo para ir de un país a otro se produjeron en 1957, cuando se creó el embrión de la Unión Europea, que era la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, en donde estaban Francia y Alemania, Italia y los países del Benelux. Y en ese momento iban personas de uno de estos países a trabajar a otro. Ya con la Unión Europea hay una gran libertad de trabajo. Una persona que tiene un DNI, un documento de identidad español, puede trabajar en Francia o en Italia o viceversa. Sin embargo, llama la atención, según el artículo, que aquí en Estados Unidos se mueve más gente de un sitio a otro, de un estado a otro. Por ejemplo, de Texas a California o de Ohio a Illinois. Se mueve el triple de gente aquí en Estados Unidos que en Europa, dentro de Europa, que un alemán a Italia, por ejemplo. Pero lo que llama la atención del artículo es que dice que esto puede estar perjudicando a países como Rumania. Es verdad que una quinta parte de las personas que emigran dentro de la Unión Europea a otro país de la Unión son rumanos, el 20% son rumanos, y es verdad que las remesas, el dinero que ganan los rumanos cuyos destinos preferidos son Italia y España, pues ayudan a las familias que están en Rumania. Pero también es cierto que, por ejemplo, los médicos rumanos, como ganan 10 veces más en otros países que en Rumania, se están yendo. Y se hace un cálculo en este artículo, dice que incluso el Producto Interno Bruto de países como Rumania puede caer un 4% para el año 2030, y hay citas de ciudadanos rumanos que dicen Europa nos ha destruido. Es esta otra cara de ese sistema de libertad de tránsito de los ciudadanos la que está mostrando el Economist. Bueno, hay muchas caras, ¿no? Ahí está que algunos romanos, como explica The Economist, se sienten perjudicados, pero también la otra cara bueno, obviamente el beneficio económico que tiene para la Unión Europea la movilidad laboral, ¿no? Que en Estados Unidos, como decías, es mayor, y esto significa que si alguien en Michigan cierra su fábrica, se queda sin trabajo, puede irse a California a buscar trabajo y se mueve con mucha mayor facilidad. Pero luego yo creo que en este aspecto el problema que veo en Europa es más bien el contrario, es decir, el repliegue contra la inmigración, ¿no? Contra la inmigración de fuera de la Unión Europea, pero también interna, y las tensiones que ha habido en los últimos años por este motivo. Es decir, si la deriva populista anti-inmigración en la que está entrando la Unión Europea continúa, el peligro para muchos rumanos el problema no será que se vayan a otros países a trabajar y a enviar remesas, será al contrario, que cada vez más países cerrarán las fronteras. Uno de los temas de la campaña del Brexit en Reino Unido era precisamente esto, ¿no? Cerrar Reino Unido ante la entrada de otros europeos. Y bueno, vemos en Francia, en varios países están subiendo políticos y líderes que propugnan estos cierres de fronteras, tanto exteriores como la limitación interna. Esto pasó en Francia hace unos años con Sarkozy, ¿no? Que hubo algunos nómadas gitanos del pueblo roma procedentes de Rumanía, pues hubo una reacción en contra de su instalación en Francia. Me parece más preocupante esto que el problema concreto que puedan tener en Rumanía en estos momentos. Juan Carlos Hidalgo. Sí, aquí lo interesante, como mencionaba Mark, es que los países receptores de migrantes son los grandes beneficiados. Está demostrado que sus economías crecen, está demostrado que los inmigrantes contribuyen más al fisco de lo que toman de pero irónicamente son los países receptores los más rejegos, como decimos, ¿verdad? Los más hostiles al libre movimiento de personas, mientras que los países que son los que envían a los inmigrantes son los que defienden el libre movimiento de personas, pero son los que en la práctica parecen perder más. No debería ser así, y está el ejemplo de Irlanda, que lo menciona este artículo de The Economist, como Irlanda fue un exportador neto de migrantes a lo largo de su historia. Gran parte de la población de Estados Unidos es descendiente de irlandeses, también el Reino Unido, la gente que vive en el Reino Unido también gran parte son inmigrantes, descendientes de inmigrantes irlandeses, y en años recientes Irlanda empezó a aprovechar esa diáspora
empezó a aprovechar el hecho de que mucha de esta diáspora, estos estadounidenses irlandeses, donde hubo hasta un presidente, Kennedy, y no solo, pero no solo en Estados Unidos, sino alrededor del mundo, es gente profesional, gente bien conectada, gente con recursos, y empezó a no solo a traer algunos de vuelta a Irlanda, pero también a aprovechar sus conexiones para proyectar a Irlanda. Y India está también aprovechando esto, hay mucho ingeniero indio, doctores indios alrededor del mundo, y entonces India puede utilizar esto. El problema es que un país que exporta personas logre hacer los cambios institucionales para que este tipo de proyecciones ocurran. Y en el caso particular de Rumanía, que se menciona en este artículo, es un país con serios problemas institucionales, ha empezado a mejorar un poquito en su lucha contra la corrupción, en su fortalecimiento institucional después de la integración a la Unión Europea en el 2007, si bien recuerdo, pero aún así le queda muchísimo por delante. Entonces, ojalá que Rumania llegara a tener este tipo de fortaleza institucional que tanto le necesita, porque según las declaraciones que aparecen en este artículo, muchos de estos rumanos volverían a casa si la situación fuera mejor en sus países. Dori. Bueno, ojo, porque el mito de los países receptores empieza a ser un mito. Es decir, y pongo como ejemplo uno de los países que más rumanos ha recibido dentro de Europa, que es España. Es decir, no siempre son países prósperos económicamente, que se enriquecen porque consiguen asimilar la inmigración e integrarla en el mercado laboral. En la sociedad tampoco, pero este sería otro debate. Es decir, hay países que, sobre todo después de atravesar la gran crisis de hace 5 o 6 años, de la que muchos países todavía no nos hemos recuperado del todo, no han conseguido asimilar la inmigración y se han convertido estos inmigrantes en bolsas de inmigrantes que no consiguen empleo. El artículo de The Economist cita a los médicos. Hay muchos médicos rumanos que en España no han conseguido nunca llegar a trabajar como médicos, por ejemplo. Esa es la razón por la que muchos consideran que es hora de volver, porque en España ha ocurrido esto con muchos de los sectores inmigrantes, ya no solo con los de dentro de la Unión Europea, como menciona el artículo. De ahí que yo insistiría más, es un artículo excelente y sirve de ciertas reflexiones que yo, por ejemplo, no me había hecho nunca, y es como dentro de la propia Unión Europea la movilidad laboral es mínima, también, por ejemplo, la estudiantil es mínima. Los estudiantes se van un año de intercambio, pero estudiar toda la carrera, alguien que quiere ser ingeniero, por ejemplo, en los países del sur de Europa, se piensa 2 veces, y casi nunca lo hace, irse a Alemania a estudiar ingeniería, aunque sea el mejor país europeo. Y este es el mismo ejemplo en el mercado laboral. Un italiano o un español o un francés se pensará 2 veces si quiere ser ingeniero en Alemania e integrarse en el mercado laboral allí. Esta es una reflexión Incluso excelente. Dentro de España, un sevillano se lo piensa 2 veces antes de ir a Bilbao. Ese también es otro debate. Pero es cierto que la movilidad en Europa, entre países de Europa y dentro de los propios países de Europa, no es muy alta, y es una reflexión que yo no me había hecho, pero a la que voy, que creo que el artículo la pasa solo de puntillas y quizás se debería haber, la debería haber incluido más, es que en Europa siempre hemos tenido los 2 ritmos de inmigración, y es a eso a lo que iba, ojo con las leyendas de los países receptores. Están los inmigrantes que buscan trabajo, que dejan sus países, como en el caso de los rumanos, porque buscan una oportunidad mejor y buscan una vida mejor, y luego está la inmigración, lo que se llama la alta inmigración, la inmigración de turismo, la inmigración de jubilación, que buscan países donde vayan a estar mejor, pero porque tienen un poder económico mucho más alto. Estos son los 2 ritmos de inmigración que hemos tenido siempre y que nunca consiguen confluir, y siempre ponemos el foco en la inmigración de menos poder adquisitivo, pero nos olvidamos siempre de alemanes y países nórdicos que también inmigran. Lo que pasa es que la diferencia entre Estados Unidos y Europa en términos de inmigración es muy simple, y es el idioma y la cultura. Es muy diferente mudarse de California a Michigan o de Michigan a California que de Italia incluso a Grecia o a Alemania, donde es difícil estudiar si uno no entiende el idioma, si tiene que empezar por entender el idioma y por asimilar la cultura, y además porque todavía los lazos familiares, sobre todo en el sur de Europa, son muchísimo más estrechos. Incluso me atrevo a decir que en algunos países escandinavos son mucho más estrechos que en Estados Unidos, donde hay enorme movilidad, y yo atribuyo gran parte de del bajo desempleo en Estados Unidos al hecho de que aquí la gente, si no consigue trabajo en un lugar, se muda, y en Europa eso no es tan fácil. Es verdad, lo del idioma es como si uno de duras penas entiende español, imagínese. Hay un punto ahí que es económico, y es que una de las condiciones básicas para tener una unión monetaria, según lo identificó Robert Mundell, Premio Nobel de Economía, es el libre movimiento de personas. Precisamente por esto, si una persona pierde su trabajo en Michigan, pueda ir a conseguir un trabajo entonces a Texas. Si no existe libre movimiento de personas, entonces colapsa uno de los pilares fundamentales del euro.
Pero ojo que también es cultural, ¿eh? No es solo el tema de los idiomas, porque la movilidad interna dentro de los países europeos, dentro de Alemania, dentro de Francia, dentro de España, que alguien cambie de provincia o de estado para buscar trabajo, aunque esté en desempleo, es muchísimo menor que aquí en Estados Unidos. Bueno, yo no sé quiénes de ustedes son nadadores, pero el señor Michael Phelps, el nadador estadounidense, este jueves, ha logrado llegar a las 22 medallas de oro olímpicas, más del doble de lo que había hecho cualquier deportista en la historia de los olímpicos. Incluso en la antigüedad, Leónidas de Rodas obtuvo 12 títulos, en esa época no había medallas de oro, sino coronas de laurel. Leónidas estuvo en los Juegos Olímpicos del año 164 a.C., del año 160 a.C., del año 156 y del 152 a.C. En cada uno de estas Olimpiadas obtuvo 3 medallas. Se retiró con 36 años y además era un tipo estupendo, porque esa era sobre todo en carreras en las cuales tenía que competir con una armadura encima, de manera que no era una cosa sencilla. Lo cierto es que el señor Phelps ha ganado estas 22 medallas olímpicas, la última el jueves 200 metros mariposa. Empezó ganando medallas hace ya bastantes Olimpiadas, pero se ha descubierto además, Juan Carlos, usted leía el artículo temprano, que Phelps tiene unos pulmones con una capacidad del 100% más de la de las personas normales y un alcance en los brazos de extremo a extremo de 2 metros 8 centímetros. Y además estuvo deprimido, en una época estuvo suspendido, fumó marihuana, después alguna vez le pusieron una multa de tráfico por ir al doble de velocidad cuando estaba embriagado. Y dicen que él salió de todos estos problemas psicológicos cuando estuvo en el centro Meadows en Arizona, en donde realmente lograron que es una historia de superación la de Phelps, es el renacido, como dice la BBC. Bueno, la historia presenta una cara de que ya él superó todos estos fantasmas que lo persiguieron por años y que ahora es un tipo con una misión rejuvenecida, que tiene un hijo aparte de eso, y eso por lo general cambia a la gente, ¿verdad? Lo vuelve un poco más decididos en sus carreras y todo lo demás. Pero bueno, es un tipo todavía relativamente joven. ¿Cuántos años tiene? 31 años. 31, 32. Es más, incluso ya él dejó abierta la posibilidad de competir en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. Así que la historia no está escrita. Ciertamente me llama muchísimo la atención los sacrificios que una persona tiene que hacer para esto. Nosotros solo lo vemos cada 4 años cuando está cantando el himno de Estados Unidos en el podio, ¿verdad? O ganando una medalla de oro y decimos, mira, qué envidia, pero también los sacrificios que involucra ser un deportista a este nivel. 10.000 calorías diarias es lo que consume él para poder tener las energías para este tipo de ritmo de competencia, el tipo de metabolismo que tiene que tener, el hecho de que pasan 6 a 8 horas diarias nadando, lo único que ven por 6 o 8 horas es la línea negra al fondo de la piscina. Bueno, es ahí en donde entonces podemos poner un poco más en contexto que no todos son hojuelas sobre miel, ¿verdad? Que también hay muchos sacrificios que estos deportistas tienen que hacer, y esa nota menciona también que de estos grandes nadadores como Michael Phelps, como Lochte, como Ian Thorpe, todos han pasado por centros de rehabilitación, todos han pasado por episodios de depresión, así que también hay ese lado oscuro. 30 segundos. Me fascina a este país una historia de redención, y Michael Phelps es perfecto, y en las entrevistas se le ve muy compungido, hablando con mucho arrepentimiento de sus épocas difíciles y con mucha ilusión de su bebé y de su mujer. Como historia es una historia muy bonita, verlo nadar realmente es algo superior. La carrera de anoche, donde devoró a sus rivales, incluyendo a Ryan Lochte, fue 2 segundos de ventaja, otros 30 segundos, Marc Placer. Sí, puede mirarse de dos maneras. De un lado, necesitamos historias, necesitamos relatos heroicos, ¿no? Y los Juegos Olímpicos y estos nuevos héroes griegos, que son personas como Phelps, nos lo ofrecen. Historias de redención, de sufrimiento y de regreso. No nos conformamos con ver la carrera de natación, sino que necesitamos el gran relato. Pero de otro lado, este relato expone también el trauma que supone para muchas personas el deporte de alta competición, esta exigencia desde pequeños, desde niños, sí. El sufrimiento y el trauma que deja en muchas personas, ¿no? Vital. 30 segundos más. A mí me llama la atención cuántas historias de superación, no solo la de Phelps, sino hay este año en las Olimpiadas, sobre todo en el equipo olímpico estadounidense, como el equipo de las mujeres gimnastas, que también va oro tras oro, o ayer Simone Manuel, que fue la primera mujer afroamericana en ganar una medalla de oro también en natación, también tiene una historia de superación increíble. Eso es lo inspirador. Yo no creo que sea tanto por una cuestión de atención mediática, sino porque coincide que son personas muy fuertes, hombres y mujeres muy fuertes, que nos pueden inspirar a todos. Ya regresamos a Club de Prensa Plus.
Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Marc Bassett, ¿para quién fue esta semana una semana fatal, una semana nefasta? Semana nefasta para Donald Trump, candidato del Partido Republicano a las elecciones de Estados Unidos el 8 de noviembre. Ha vuelto a ser una semana en la que, primero, ha hecho declaraciones polémicas, provocadoras, controvertidas. Ha hecho un comentario sobre la necesidad de que los propietarios de armas de fuego frenen la candidatura de su rival Hillary Clinton, que da pie a interpretaciones muy graves, de que podría estar llamando a la acción armada o por lo menos dar excusas a alguna persona a usar la fuerza, lo cual es gravísimo en una democracia y en una no democracia también. Y después otra de los comentarios que ha pronunciado, ha acusado al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y a su rival Clinton de haber fundado el Estado Islámico, una afirmación que no tiene absolutamente ninguna base real. Ha habido varias cartas y manifiestos y declaraciones de personas republicanos importantes, de miembros de la élite del establishment republicano, distanciándose o directamente oponiéndose a Trump y advirtiendo del peligro que supone, en un lenguaje a veces más duro incluso que el que utilizan los demócratas, y en paralelo Trump sigue viendo cómo pierde cada día nuevos apoyos en los sondeos, estados que debería ganar están en peligro. Es una semana muy mala para Donald Trump. Dori Toribio, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Yo, después de pensarlo mucho, creo que hay algo que ha tenido una semana peor que los políticos en el mundo esta vez, y son las grandes compañías aéreas estadounidenses, en concreto Delta esta semana, pero no solo. Yo creo que esto afecta a todo el sector y ahora explico por qué. Lo que ha ocurrido con Delta esta semana es que tuvieron un fallo eléctrico que desembocó en un fallo informático y más de 2.000 vuelos fueron cancelados. El coste para la compañía es de $45 millones y además esto ha tenido ramificaciones en todos los países del mundo, como es evidente, porque por los retrasos de días esto nos ha afectado en muchos países. Esto es la segunda vez que ocurre. Hace solo unos días le ocurrió a la compañía Southwest, también 2.000 vuelos cancelados o 2.500 vuelos cancelados, que les costó alrededor de $10 millones. Pero es que los que saben de esto, los expertos, advierten que esto va a seguir pasando. Estos fallos que son informáticos y que desbordan todo el sistema van a seguir pasando porque a raíz de la fusión de las grandes aerolíneas aquí en Estados Unidos, que han acabado formando solo cuatro grandes grupos de aerolíneas que controlan el 85% del mercado interno, la pregunta es si al ser compañías ahora tan grandes pueden depender de sistemas informáticos, o eso es demasiado y estos sistemas informáticos quedan obsoletos, quedan antiguos y no son capaces de gestionar compañías tan gigantescas, y esto, según dicen los que saben, nos va a seguir pasando a todos en los próximos meses. Juan Carlos Hidalgo, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Enrique Peña Nieto, el presidente mexicano. El diario The Guardian de Inglaterra publicó el martes una noticia diciendo que su esposa, Angélica Rivera, que fue actriz de telenovelas, está usando un apartamento de $2 millones en Miami, que fue comprado por el grupo Pierdant, que es un grupo que está compitiendo por la concesión de puertos en México. Y bueno, este es el segundo episodio de conflicto de intereses que involucra a la esposa del presidente mexicano. Recordemos que hace un año se reveló que ella estaba viviendo en una casa de $7 millones que pertenecía a una compañía, un consorcio que es chino. Grupo IGA. Exacto, que se había ganado, el grupo IGA, que se había ganado junto con un consorcio chino, se había ganado una concesión de 3.700 millones para construir una línea de tren rápido que eventualmente fue cancelada a raíz del escándalo. Entonces, ese fue un punto de inflexión en su momento para la popularidad del presidente mexicano. Yo creo que nunca se recuperó porque sacó a la luz otra vez el fantasma de los dinosaurios del PRI, un partido de gente corrupta y demás. El presidente desde entonces acometió una campaña para limpiar su imagen, se aprobó una ley anticorrupción, se aprobaron otro tipo de reformas, y ahora sale este otro escándalo en donde se pone definitivamente sobre el papel un nuevo conflicto de intereses que afecta al presidente mexicano. Moni Jensen, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Una mala semana para Malia Obama, la hija mayor del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, después de que se publicara un video en el que aparentemente sale Malia fumando marihuana en un festival de música. Aunque mucha gente salió a defenderla, sobre todo por Twitter, el hecho de que ella tenga 18 años, que en el estado donde estaba el festival es legal, que el papá también fuma marihuana, que Michael Phelps, la estrella de natación, también fumó, no es excusa para una niña
que ha sido 7 de los 18 años que tiene, ha estado rodeada de los más grandes privilegios, donde se le ha respetado muchísimo su privacidad, que en este momento meta la pata de esa manera es un mal ejemplo, un mal precedente, y seguramente con el papá y la mamá también tuvo una mala semana. Gracias, Murillense, por haber estado aquí. Juan Carlos Hidalgo, Dorito Uribe y Marco Aset, y a ustedes los espero nuevamente en una próxima oportunidad en Club de Prensa.